y siendo buscador quedé atrapado en el sueño de mis metas. Y siendo buscador quedé atrapado en el sueño de mis metas. Parece como que uno habla de espiritualidad y luego como al poner quedé atrapado, no parece que corresponda, porque la espiritualidad siempre parece que es algo que te abre, ¿no? Sin embargo, la espiritualidad como nosotros la tenemos entendida, muchas veces es más aprisionante que liberadora. Entonces vamos a intentar descubrir en esto, entre todos, porque no solo yo mismo, sino entre todos, un poquito qué es esto que hemos llamado espiritualidad y dónde nos hemos equivocado muchas veces pensando que es y no es, y pensando que no era, sí que lo era. Entonces vamos a ir desarrollando este tema. Bien, por recordar un poquito, habíamos hablado que hay un momento en que la persona pues encuentra la vida amarga. ¿Por qué? Resulta que la vida no llena un vacío existente o no llena esa sed que hay, hace falta algo más y no se encuentra. Entonces, nos habían enseñado desde que éramos pequeños cómo si íbamos desarrollando ciertas características personales íbamos a ir alcanzando esa felicidad. Y de repente, pasados los años, llegados ya a bien adultos, nos hemos dado cuenta que no hay tal felicidad y que todo este orden que hemos ido siguiendo, que nos ha ido marcando una sociedad, pues ahora me oprime, me hace sufrir, me duele y no hay para nada alegría y mucho menos un estado de felicidad. Por lo tanto, casi puedo decir que después de haber seguido todos los patrones, después de haber seguido todas las normas, todos los modales, he llegado a un punto en el que parece que tengo más desorden de lo que debería tener. Y en algunas personas esto se ve más acentuado y en otras personas menos acentuado. El caso está en que la vida la siento pesada. Ya nadie habla de la vida como algo grande, algo enorme. La vida es como dura, ¿verdad? Escuchamos más veces la vida dura que la vida siendo algo especial, algo interesante, algo digno de vivir. Sin embargo, el vivir parece que es ya pesado. Y por eso hace entender, o hace parecer muchas veces, que hemos abierto muchas puertas en nuestra vida, como que hemos cruzado mucho, y detrás de esas puertas hemos encontrado otras puertas, y detrás de esas otras más, y parece que hemos visto todas, y la vida se ha ido cubriendo por etapas, y he visto esto en el trabajo, esto en el amor, esto en las relaciones, esto en la familia, esto no sé qué, y puertas que me prometían que me iban a dar un orden, una estabilidad, resulta que las he cruzado todas. Y si no todas las que yo he considerado que eran importantes. Y todas esas puertas al final siempre me han dado el hecho de que aquí no hay nada que me haga feliz. Total, que llega una desilusión. Ya no tengo ilusión por las cosas de la vida. Cuando se pierden las ilusiones por las cosas de la vida, hay cosas graves. Porque claro, ya se te acaban los objetivos. Entras como una especie de rotonda, ¿sabes? Como con los coches. Entras ahí y empiezas a dar vueltas. Y no sales. Y no sales. Y entonces dices, usted, se me está pasando la vida. En este trabajo, con la familia, con tal. Pero yo no estoy bien. En el fondo, uno no está bien. Entonces, se empieza a encontrar aprisionado por la propia vida y esto de la felicidad ya se va dando cuenta de que no va por aquí. Hay un momento en el que de repente la persona encuentra un giro. Y a ese giro, que no le había hecho nunca caso, se le llama la parte espiritual. El espíritu o el camino interior. Entonces dices, aquí parece que hay personas
porque tú no lo sabes. Pero te dice, por lo que tú has escuchado, por lo que algunos libros has leído, o por lo que algunas personas han podido decir, parece que por este camino de lo espiritual sí se encuentra la felicidad. Ahí debe estar, porque ya que fuera, ya he cruzado las puertas y no hay, pues tiene que ser algo que tiene que ser en otra dirección. Entonces te paras y dices, vamos a ir para adentro. Y entonces comienza el gran giro de una persona en el que se vuelve para adentro. Pero muy curioso, y esto sí que me gustaría resaltar, cuando uno entra dentro de la espiritualidad y sale de la vida para entrar un poquito más en lo espiritual, que sepáis que es un recién nacido. ¿Sabéis por qué? Porque no sabe nada de eso. No conoce, no ha estudiado nada, no sabe nada, se enfrenta. Nosotros que podemos estar aquí, nos puede parecer un poquito extraño esto porque llevamos tiempo dándole un estudio a lo espiritual. Pero si os paráis a pensar en el primer momento que tomasteis la parte espiritual, no tenéis idea de qué iba eso. No sabíais nada de esto, era como un nacimiento nuevo. Hay cosas que en la vida uno no sabe. Yo, por ejemplo, tengo la lavadora y sé que lava la ropa, pero yo no sé los mecanismos que hay dentro que hacen esas cosas. No me interesa. Pero cuando entras aquí, tú no sabes nada, pero sí que te interesa saber qué es esto de lo espiritual, porque sí que quieres llegar otra vez a la felicidad. Fijaros, en la vida uno no deja de ser el hacedor, siempre está haciendo. En el camino espiritual uno es buscador. ¿Por qué? Porque parece que la felicidad es una cosa que tienes que buscar en determinado punto. Ya no es un hacer para conseguir, es un buscar, algo que encontrar, algo que encontrar. Es por eso que esta es la entrada para todas las personas que empiezan la espiritualidad. El laberinto. Todo el mundo que entra en la espiritualidad pasa por el laberinto. Este laberinto es muy curioso porque, como sabéis, cuando uno entra, empieza a girar por un lugar, se cierra una puerta. Ahora aquí no puedes ir. Tienes que darte la vuelta, ir hacia otro lugar y por aquí tampoco puedes ir. Entonces tengo que ir por el frente. Y luego de aquí. Entonces vas dando vueltas y en la espiritualidad es exactamente igual. Tú entras aquí y te vas dando hacia una dirección que tú crees correcta hasta que dices, esto no va, por aquí no es. Giras, das vuelta y vuelves a comenzar en otra dirección. ¿Qué es lo que estamos buscando? Normalmente, en el laberinto, cuando uno entra, quiere llegar al centro. Porque allí, en el centro, se dice que está el final del espíritu mismo. Entonces, hay que cruzar todas las vías necesarias o innecesarias hasta llegar al centro. Aunque vamos a ver que el laberinto es dual. El laberinto se puede tomar como la llegada al centro o salir del laberinto. Pero normalmente en la espiritualidad todos vamos a buscar el centro. Tenemos, por ejemplo, en las ramas más religiosas o incluso esotéricas, dentro de las grandes catedrales como Chartres y demás en París, tienen laberintos en el suelo nada más entrar. Haciendo alusión a que tú entras hacia un lugar sagrado, pero cuidado, porque primero vas a tener que atravesar el laberinto. Laberinto es un término muy interesante que viene de labor intos, que significa dentro del trabajo. O sea, como que tú vas a estar dentro de un gran trabajo, aquí. Tienes mucho trabajo, es lo que te va a decir. Entonces, cuando uno entra dentro de lo espiritual, lo que se va a encontrar es con trabajo. Normalmente es lo que va a encontrarse. Entonces, es lo que os quería mostrar. Entrar en la espiritualidad no es una cosa que es una línea recta. Sobre todo no es recta. Esto da más curvas y estamos aquí todos y todos creo que hemos pasado por muchas de esas curvas. Y sabemos que aquí hay badén, aquí hay agujero y aquí tenemos no sé qué. Pues hoy vamos a hablar un poquito de todas esas partes. Como decía, normalmente cuando uno entra dentro de la espiritualidad es un
un bebé, es un recién nacido, no sabe nada. Y lo primero que le llama la atención de la espiritualidad, ¿sabéis lo que es? Es la propia curiosidad de qué es esto. Uno tiene curiosidad, porque claro, como no sabe de qué va esto, pues uno tiene que aprenderlo todo. Entonces, ¿qué es lo que nos llama siempre la atención cuando uno entra dentro de algo nuevo? Pues lo que es más aparente, lo que resalta más. No nos fijamos en las cosas pequeñas, nos fijamos en las cosas grandes. Entonces, asociado a lo espiritual hay una cantidad enorme de cosas que aparentemente tendrían relación con lo espiritual porque son grandes misterios, grandes cosas, y dices tú, y normalmente, nada más entrar en el laberinto, nos quedamos atrapados en una hilada de cosas que realmente no valen para nada dentro de lo que es la real espiritualidad. Por ejemplo, ¿quién no entra y se queda atado a las cosas que se asocian a lo espiritual, que son lo paranormal? Lo paranormal es una cosa que nos llama la atención, es algo de lo oculto, lo escondido y tal. Eso de la ouija, los fantasmas, de dónde salen, cómo son, por qué están, eso de los vampiros, de las casas encantadas, y todo. Estas cosas, primeramente, son una llamada de atención. De hecho, hay personas que no están, digamos, o creen que lo espiritual es solamente esto. ¿Cuántas personas ven los programas de televisión que están asociados a estas cosas? Son atrayentes, cosas atrayentes. Sin embargo, esto que se asocia con lo interior no tiene nada que ver. Pero sin embargo, estas cosas son, y muchas personas entran a perderse en estos callejones que te llevan a estar años, incluso, mirando estas cosas y sorprendiéndote a ver quién ha hecho qué, cómo ha llegado esto, imagínate el misterio de tal y cual, ¿no? Como esto, hay otros misterios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los oráculos. Otro gran pasillo dentro de este laberinto, que es saber cómo se puede llegar a saber un poco más de este futuro que tengo yo delante de mí, o cómo me han dicho que esto va a ocurrir, o cómo... Y siempre los oráculos es algo que nos llama la atención, y que también normalmente asociamos a lo interior. Si no es esto, es las profecías. Otro gran punto en el que también se queda atrapado mucha gente. Que si os acordáis la profecía del año 2012, ahí entramos prácticamente medio mundo, allí con los mayas y tal, y si no era la profecía es el último papa, y si no es la de no sé qué, siempre estamos detrás de algo que parece que va a ser extraordinario. Y digo extraordinario porque normalmente es lo que nos llama la atención, lo extraordinario. Avanzo rapidito porque no es la parte interesante, pero sin embargo os digo, es aquí donde al principio parece lo más interesante. Hay muchas personas que también se quedan atrapados en lo que se llama la antropología sagrada, que es el estudio de las antiguas culturas. Los egipcios, ¿por qué hicieron pirámides? ¿Por qué tenían esa medicina tan avanzada? O los templarios con su forma de guerrero, pero a la vez monje, y a la vez cubrían los peregrinos, o cómo se daban las cruzadas. Todo esto que eran medio mítico, medio religioso, espiritual, o aquello que hablaban de los cátaros, los hombres gentiles, aquellos que tenían esas, que fueron todos quemados y tal. Aquellas historias son tan apasionantes que nos atrapan y nos metemos dentro de eso también. Oye, y pasamos tiempo. Personalmente, yo he pasado mucho tiempo conociendo y reconociendo todas estas historias. Y no digo que no me haya gustado, es muy interesante. Pero después te das cuenta que contigo mismo, relación pura contigo mismo, con lo que es el espíritu, pues es una gran distracción. Ni qué contar también cuando hablamos de lo que es la arqueología secreta, que esto ya es apasionante. Un martillo que tiene cientos de miles de años, ¿cómo puede ser? Si no sabíamos nada ni tan siquiera de los metales, ¿cómo puede haber un martillo que tenga tantos cientos de miles de años? ¿Cómo puede haber unas
como unos tornillos que tengan otros cientos de miles de años y que sean microscópicos, que casi no los podamos ver. ¿Quién ha construido esto? ¿Cómo? Estos otros grandes misterios en los cuales nos embarcamos, ¿no? O por ejemplo los misterios de los grandes esqueletos enterrados, o misterios de todo tipo. Pues detrás de esto entramos. Agujeros en la tierra en los que te metes y aparecen grandes misterios. Entramos ahí también. Descubrimos y nos metemos ahí dentro, ¿no? Y asociado a la espiritualidad tiene también mucho que ver todo aquello de las extrapercepciones. Aquello de entrar dentro de el peyote, la ayahuasca y demás, porque nos va a dar una visión de algo que no alcanzo a tocar, que es eso que creo que es importante. Entonces, el hecho de buscar y no dejar de buscar, tomar y no dejar de tomar. Yo cuando llegué a Brasil, encontramos un lugar donde dar una conferencia y no habían pasado apenas 2 encuentros con una persona para que nos invitase a tomar ayahuasca. Personalmente, mi padre tampoco, no quisimos, pero era una cosa curiosa el saber que este grupo de personas se reunían cada semana para tomar ayahuasca. Y todas las semanas estaban allí. Y decía yo, pero... ¿y el resultado? ¿Qué habéis llegado? ¿Qué habéis conseguido? Si os reunís todas las semanas y tal, ¿qué tenéis? Pero no había nada. Había unas reuniones, había un grupo de gente que podía hablar de ciertas cosas, pero no llegaban a... Sí que tenían sus experiencias, sí que tenían sus cosas, pero al final que se integre como espiritual, como uno cree que es espiritual, o felicidad, no hay nada. Y no me paro tampoco a que asociado también tiene que ver con esto de los extraterrestres, hombres que llegaron, que nos cruzaron con otras especies, bueno, estas cosas que también muchas veces hemos asociado a lo espiritual. La cosa está en que después de todo esto, llegamos a darnos cuenta de que sigo igual. Sigo siendo el mismo niño pequeño que poco sabe de lo espiritual. Ha visto muchas cosas, pero el espíritu, lo que le llena el vacío, sigue sin llenarse. Y entonces seguimos pensando en la búsqueda del buscador debe continuar. Solamente que ha ocurrido una cosa, que después de haber pasado por esta parte del laberinto, no tenía solo preguntas, ahora tengo más. Ahora tengo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿De dónde ha venido esto? Ahora todavía tengo más ansiedad por llegar a saber todas estas cosas. Alguien tiene que responder todo esto. Alguien tiene que saber. No puede ser, ¿no? Entonces, avanzamos. Este paso que he ido corriendo un poquito, y que lo he hecho así, daros cuenta de que no es un mes. Estos son muchos meses, años incluso, en los que una persona está ahí, dándole vueltas a esto. Y asociar esto a lo espiritual, pues es un error que lamentablemente te das cuenta después. Nada puedes hacer. De hecho, en ninguna etapa del camino espiritual a nadie puedes decir dónde estás y si estás correctamente ubicado. No, es su momento, es su lugar. Y hay personas que estando en estas etapas, que igual son más incipientes dentro de lo espiritual, es donde deben estar. Sin más. Porque seguramente cada uno de nosotros en alguna de estas partes hemos estado mirando y revisando. ¿Y por qué? Porque en aquel momento nos sentíamos atraídos por ello. Igual ahora no es así, pero en aquel momento lo mismo que me empuja hoy me empujaba para hacer aquello. Hoy igual es otra cosa.